Vamos a continuar con lo que estábamos viendo la vez pasada, que era el concepto de relaciones. La vez pasada vimos relaciones y empezamos con el tema. Recuerden que para este examen que viene, el tema de relaciones es un tema pequeñito, no es muy grande, pero sí tiene la cualidad de que hay muchas definiciones, muchos términos importantes que hay que conocer. Entonces es bueno que ustedes estén repasando esos temas. Yo en los videos, bueno, cuando daba clases presenciales, siempre empezaba la clase haciendo un repaso de todos los conceptos porque son muy importantes y además necesitaba que los estudiantes estuvieran, digamos, como que cargaran eso en RAM, ¿verdad? Como cuando uno inicia la computadora y levanta algunas aplicaciones. Porque eso es lo que hemos estado utilizando y es muy importante que lo tengan en mente. La vez pasada empezamos con, aquí en el 23, relaciones binarias. Hay que ver matrices y grafos, propiedades de las relaciones, relaciones de equivalencia y relaciones de orden. De estos temas de acá, tal vez el que es el platillo, digamos, fuerte para el, para el examen, ¿verdad? Para que le pongan más atención. Todo puede entrar y de hecho todo entra. Van a haber preguntas probablemente de todos los temas. Pero generalmente la parte álgida del asunto está aquí en propiedades de relaciones y en relaciones de equivalencia. Esos son los dos temas, digamos, medulares de esta área para que le presten un poquito más de atención. Insisto, no estoy diciendo que los otros no entran, sí entran, ¿verdad? Pero esos son los más importantes, generalmente donde se pueden proponer ejercicios más interesantes y por eso entonces hay que prestarle un poquito más de atención. Vamos a, primero como de costumbre, si tienen alguna duda en particular, yo lo puedo aclarar desde una vez y si no, empezamos con una breve repaso de toda la parte de relaciones. Ustedes me dirán, jóvenes. Yo tenía una consultita de justamente de eso de, ay, se me olvidó, ¿cómo se llamaba? Propiedades de las relaciones. Ajá. Ahí está la de la simétrica, ¿verdad? Que la definición es que todo, todo A se relaciona con B, entonces todo B se relaciona con A, ¿verdad? Sí, esas propiedades, hay algunas propiedades, por ejemplo, tal vez, voy a pasarlo aquí en la pizarra, hay algunas propiedades que la vez pasada estuvimos mencionando. Una es la reflexiva, la otra es la simétrica. La simétrica, la otra es la antisimétrica. Tal vez antes que esa está la transitiva. Transitiva. También está la antisimétrica, decíamos. Y también estaba la total. Esas son las propiedades sobre las relaciones. Usted me pregunta sobre la simétrica, ¿verdad? Ajá. Ok. Y es que, o sea, no sé si en esto siempre A tiene que ser distinto de B. No, Por, no, ok, ok. no tiene que ser distinto de B. Pero Porque sí. yo me surgía. Ah, Perdón. no, perdón, más bien dígame usted cuál era su duda. No, el nada más era qué pasaba si digamos, en algún caso, el grafo, ¿verdad? O el digrafo, Ajá, son todos colochos, pero no se relacionan. Eso es simétrica, porque todos se relacionan consigo mismos. ajá. Bueno, tal vez eso quería apuntar. Vean, cuando uno habla de las propiedades, hay algunas propiedades, digamos que estas tres de acá, que son condicionadas. O sea, eh, son, vamos a poner así.
eh, condicionadas. Y ustedes que están en programación, digamos que se usa aquí digamos, la palabra clave es if. Recuerden que el if en inglés significa si tal cosa. Entonces, por ejemplo, para poner términos muy sencillos, yo le digo a usted, usted me dice, voy a ir a hacer un mandadito al centro de la ciudad. Entonces yo le digo a usted, llévese el, el paraguas, ¿verdad? Por si llueve. Y eso significa que si llueve usted abre el paraguas y ya no se moja, ¿verdad? Ok. Usted está obligado a usar el paraguas en el sentido de que si no, de que no llueve. No, ¿verdad? Si usted va a la ciudad y viene y no llovió, pues usted simplemente el paraguas lo cargó, digamos que en vano, pero ahí se fue y vino. ¿Okay? Pero eventualmente si llovía una o varias veces, usted tenía que abrir el paraguas. Entonces, esa acción de abrir el paraguas está condicionada a algo, pero eso no quita que tenga que ocurrir forzosamente. ¿Okay? Entonces, esas tres propiedades, simétrica, transitiva y antisimétrica, no tienen que ocurrir forzosamente. Es decir, aquí lo que dice es, por ejemplo, en la simétrica, y bien visto desde el punto de vista de los grafos, yo tengo acá, recordemos que tal vez voy a empezar haciendo un breve resumen de lo que vimos la semana pasada y vamos aterrizando en esto para que quede un poquito más claro. No la semana pasada, perdón, el lunes pasado. El lunes pasado hablamos de relaciones. Y en relaciones decíamos que eso era como una mesa con tres patitas. Una pata por aquí, otra pata por acá y otra pata por acá. ¿Okay? Estas son las tres patas de la mesa. Okay. ¿Qué pasa con una mesa con tres patas? El problema importante es que si yo quito una de ellas, forzosamente la mesa se me cae, ¿no? Entonces, digamos, ese se cae significa que está mal definido. Yo siempre que hablo de relaciones, voy a poner aquí una R acostada, siempre que hablo de relaciones, tienen que estar las tres cosas. Un conjunto de partida, que vamos a llamar normalmente A, un conjunto de llegada, que vamos a llamar normalmente B, y vamos a hablar de las parejas que se hacen entre este conjunto y este otro. A eso le llamamos el gráfico, que llamamos G sub R. G sub R es el conjunto de las parejitas. ¿Okay? Es el conjunto de las parejitas. Recuerden que las parejitas se hacen haciendo producto cartesiano entre A y B. Entonces, este conjunto que está acá va a ser su conjunto de ahí. Entonces, estas son todas las parejas. Acá están solamente las parejas que en esta relación se decidió tomar en cuenta, nada más, ¿verdad? Inclusive esto podría ser vacío, esto podría ser, digamos, tan pequeñito como vacío. Ese es el caso más pequeño. O tan grande como todo A cruz B, todo mundo contra todo mundo. Entonces, ahí tenemos esas posibilidades. Entonces, estas son las relaciones, esta es la definición de relación. Siempre que a mí me ponen un ejercicio, y creo que en eso la vez pasada fui enfático, y en eso soy muy repetitivo, lo digo en los videos, lo digo en los ejercicios, siempre que me proponen un ejercicio tengo que ver de dónde voy, a dónde llego, cómo se relacionan. De dónde voy, a dónde llego, quién con quién se relaciona. Eso es muy importante, es básico y me lo tienen que aclarar. Eso no es una cosa que yo tenga que adivinar, porque algunos ejercicios que están propuestos en el libro tienen esa deficiencia. No se aclara quiénes son estos conjuntos. Y espera que la persona que lee el ejercicio lo entienda. Entonces, a veces pues la gente lo hace, pero lo correcto es que a uno se lo diga, no tiene por qué adivinar estas cosas. Y eso lo digo también, por ejemplo, si en el examen tengo un SAFIS ahí, no lo pongo usted, profe, ¿ahí cuál es el conjunto de llegada? Esa es una pregunta totalmente válida y que pueden hacer en el chat del grupo, ¿verdad? Profe, ¿cuál es el conjunto de partida? También. Entonces, esas son preguntas. ¿Y cuál es la relación? Entonces,
no es una cosa que sea un secreto ni nada por el estilo. Yo les he mencionado a ustedes que inclusive cuando hablamos de funciones pasa exactamente lo mismo. En una función hay que decir de dónde va, a dónde viene y cómo se produce la relación, lo que llamamos el criterio. Y de alguna forma, por ejemplo, algunos profesores piensan que uno tiene que adivinar el dominio, ¿no? ¿Verdad? Si a mí me dicen que la relación es f de x igual a x cuadrado, ¿verdad? Y me dicen, ¿cuál es el dominio de esta función? Bien, no lo sé. Usted no me ha dicho cuál es el dominio. Esta es la fórmula y a veces a eso se le llama función. Digamos que porque este se roba el show. ¿Sí? Pero esto es lo que el nombre formal para esto es el criterio. Ese es el criterio de la función. ¿Qué significa el criterio? Si este me dice quién con quién, por ejemplo, el 2 con quién se va a relacionar, con el 4. ¿Okay? En el tanto que el 2 esté en el dominio y el 4 está en el codominio. ¿Y cómo sabe que el 2 está? No, no lo sé, estoy nada más poniendo un ejemplo, pero tienen que decirme, esa función va de R en R. Eso tienen que decírmelo. ¿Okay? Para que yo pueda usar el 2. Si a mí me dicen, por ejemplo, que la relación va de Z en Z, ya no puedo evaluar, por ejemplo, en 2.5, porque 2.5, aunque le puedo aplicar el criterio, no está en el dominio o en el codominio. Entonces es muy importante que me digan estas cosas, me digan de dónde va y hasta dónde llega la función. Y entonces a veces, por ejemplo, se piensa que esta es la función. Insisto, esta no es la función son tres cosas. ¿Okay? A veces por pereza, a veces por ignorancia, se dice que es esto, pero en realidad hay que decir, sea f de r en r dada por f de x igual a x cuadrado. Así queda completamente definida. Pata 1, pata 2 y pata 3. ¿Verdad? Pero si no lo hago, estoy incurriendo en un problema de definición. Y entonces, por ejemplo, si un estudiante eventualmente me apela la pregunta, yo tendría que decirle, la verdad que sí, tiene razón, se me olvidó poner cuál era el dominio, o cuál era el codominio, o cuál es el criterio. Entonces, tendría que darle los puntos en esa pregunta porque está mal definida. Y eso ocurre muy a menudo, más de lo que a mí me gustaría que ocurriera, inclusive en la universidad. De eso ustedes, de ahora en adelante, en algunos cursos, por ejemplo, se van a encontrar muchos profesores que les van a decir, mire, sea f de x igual a x cuadrado, calcule la derivada o calcule el límite y demás, y no me menciona nada del dominio y del codominio. Entonces a veces lo que pasa es que la gente tiende a pensar que si no digo nada, el dominio es este y el codominio es este. Son funciones reales de variable real, digamos que por defecto. Es decir, si no digo nada, estos son dos conjuntos que escogemos. Pero eso es ya un acuerdo tácito entre ustedes y el profesor. Pero a veces no es tan sencillo. Si la función es f de x igual 1 entre x, yo no puedo decir que el dominio es r, porque esta función se define cuando x vale 0. Entonces vean que no es tan sencillo decir que, bueno, siempre voy a suponer que es r. Entonces ya la gente dice, no, entonces va a ser el dominio de máxima definición, que es un concepto que vamos a ver para el siguiente parcial. Bueno, entonces dicho esto, ya sabemos que es una relación, es una cuestión que tiene tres cosas. Es un trío donde la voz cantante es generalmente el criterio, pero es un trío. Y en ese trío, para este tipo de relaciones hay algunas clasificaciones. Estas son, digamos, como las cuestiones más importantes que tienen que ver con las relaciones. Mucho de lo que se hace en matemáticas, si estudiaran matemáticas se darían cuenta, y me refiero a la carrera, de que se trata de clasificación. Más o menos lo que ocurre, por ejemplo, para un biólogo o un zoólogo. Esa gente pasa mucho del tiempo estudiando las clasificaciones, que los vertebrados, que los invertebrados, que los mamíferos, que se clasifiquen y se hacen afirmaciones sobre grupos específicos. Pues también pasa mucho eso en matemáticas, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, esto que voy a decir es válido solamente para relaciones reflexivas. Y usted hace un teorema sobre eso, pero tiene que ser de este tipo. ¿Okay? No es aplicable a todos los animales, solamente a los mamíferos, diría un biólogo. Entonces, ese tipo de cosas sucede también en muchas áreas de estudio. Y mucho de lo que se hace en ciencias en general tiene que ver con clasificación. Bueno, entonces ahora
Cuando hablamos de estas propiedades que están acá, resulta que vamos a considerar relaciones donde el conjunto de partida es A y el conjunto de llegada también es A. Entonces tenemos esta simplificación. No es para todas las relaciones que hablamos de esto, es solamente para relaciones que van de un conjunto en sí mismo. ¿Okay? Empieza en A y termina en A. Y eso tiene sus ventajas. Entonces, ¿como cuáles casos, profe? Bueno, por ejemplo, yo defino relaciones sobre ustedes mismos. ¿Okay? La relación que entre ustedes dada por... se relacionan si son amigos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo le pregunto a Byron, Byron, ¿usted tiene algún amigo aquí en el grupo? Qué concho, pero no, profe. No, ok. Yo, ahora es mucho más razonable porque la verdad que como es virtual es poco probable, pero a lo mejor se conocieron en otro curso o son del mismo colegio, ¿verdad? Ajá. Jeremy, ¿algún amigo por aquí en el grupo? Jeremy, vamos a ver qué nos dice en el chat. Dice que no. Y Ricardo, hola Ricardo, por cierto. ¿Algún amigo en el grupo? No. No. Okay, yo creo que sería bastante probable que en nuestro grupo la relación de amistad sea vacía. ¿Okay? La relación de amistad sea vacía. Y cuando yo hablo de amistad, generalmente me refiero a una relación un poquito más de que sabemos cuál es la música preferida y sabemos quiénes son los papás, a ese tipo de relación. A veces uno tiene conocidos, pero generalmente en la vida amigos, creo que les sobran dedos de la mano, ¿verdad? Para saber cuáles son. Bueno, entonces, pero por ejemplo, si yo hablo de la relación, ser de la misma provincia, entonces le pregunto a Byron, Byron, ¿usted de qué provincia es? Creo que es San José, me había dicho. Ajá, no sé. Jeremy. Jeremy, ¿dónde será? A ver, Heredia. ¿Y Ricardo? San José. San José. Entonces, Byron y Ricardo sí están relacionados y Jeremy quedaría por allá solo, ¿verdad? Entonces, vean que dependiendo de la relación, hay parejas que sí se hacen y parejas que no se hacen. Entonces, eso puedo hacer muchísimas relaciones de amistad, de ser del mismo pueblo, de ser la misma religión, de haber ido al mismo colegio, de haber tenido la misma novia o novio en el pasado o en el presente, no sé. Ese tipo de cosas pueden ah, darse. Entonces, no es, aunque el conjunto de partidas de llegada es el mismo, eso no quita que hay muchísimos casos. Ok, entonces, cuando hablamos de relaciones de un conjunto en sí mismo, decimos que la relación es sobre A. La palabra sobre, en este caso, significa que es del conjunto A sobre el conjunto A. Eso significa sobre. Entonces, para que a la hora de que nos den un ejercicio, considere la relación sobre A. Y usted dice, ¿cuál es el conjunto de llegada? El mismo. Cuando dice sobre A significa que el conjunto de partida es A y que el conjunto de llegada es A. Entonces, sobre esto, para este conjunto A tenemos estas condiciones. Entonces, algunas condiciones, en estas, por ejemplo, son del tipo para todo. Entonces, reflexiva es para todo X, X relaciona con X. ¿Eso qué quiere decir? Que cada elemento del conjunto se relaciona consigo mismo. Por ejemplo, si yo hablo de la amistad en el grupo de ustedes, yo esperaría que Jeremy sea amigo de él mismo, que Byron sea amigo de él mismo y que Ricardo sea amigo de él mismo. Entonces, si fuera así, la relación no sería vacía, sino que por lo menos estarían cada uno de ellos digamos, sería la pareja entre Byron y Byron, Jeremy y Jeremy, Ricardo y Ricardo. Eso estaría. Y creo que no me equivoco, esas deben estar. Entonces, retiro lo que dije antes de que la relación era vacía, probablemente no sea vacía, tiene elementos que... Pero digamos que hay una persona ahí media psicópata que no se quiere a sí misma, ¿verdad? En el grupo. Entonces, en ese caso, no sería reflexiva, porque aquí dice que es para todo. Entonces quiere decir que cada elemento tiene que cumplirlo. ¿Okay? Cada elemento tiene que cumplirlo.
No se vale que alguien no lo cumpla. Entonces, para la reflexiva, usamos un cuantificador universal y significa que yo tengo que ir, si el conjunto tiene 5000 elementos, tengo que ir uno por uno preguntando, ¿usted cumple con la relación? ¿Usted cumple con la relación con usted mismo? Y así hasta terminar con todos los elementos. Y si todos dieron verdadero, entonces la relación va a ser verdadera. Porque recuerden que el para todos significa este y este y este y este y este y este y este hasta que acabe. Entonces, esa es reflexiva. Ok, yo les recuerdo a ustedes que una forma, por lo menos como yo lo aprendí cuando era estudiante, para que no se me olvidara, yo decía reflexiva. Me suena como a un reflejo. Entonces, yo me imaginaba un enorme espejo y una muchacha por acá, digamos que bonitilla, con muchos colochos, ¿okay?, viéndose en el espejo. Y cada colocho de estos significa cuando uno hace el grafo, tal vez ahora no tiene mucho sentido, pero los que han visto el video saben que una relación reflexiva significa que, que cada elemento se relaciona con ella misma. Tal vez aquí hago otro paréntesis. Voy a borrar ya lo de las patas, lo de las mesas. Y recordemos que cuando tenemos relaciones hay varias formas de representarlas. ¿Okay? La puedo representar usando flechas. La puedo representar usando grafos, matrices. La puedo representar usando grafos. E inclusive hay una cuarta forma que no es para todos los casos, pero que la vamos a ver después, que es usando organigramas, que se usan solamente para relaciones de orden. Entonces tenemos estas formas de representación, ¿ok? ¿Y qué son eso de las formas de representación? Sí, de hecho tengo una forma más que es la original, que es la del gráfico. Entonces tenemos gráfico, flechas, matrices, grafos, organigramas. Y una cosa que ustedes deben saber hacer para el examen que viene es poder cambiar, alternar entre estas formas, porque estas formas son importantes. Y tal vez así suene un poco raro, ¿y qué será cada caso? Bueno, vamos a verlo. El gráfico de acá, recordemos que la palabra gráfica, la vez pasada lo dije, es una elección desafortunada de la persona que hizo esto, pero porque suena como un dibujo, pero en realidad no es un dibujo. El gráfico es el conjunto de las parejas. Todas las parejas que ustedes están relacionadas, ese es el gráfico. Que 1 con 1, que 2 con 3, que 3 con 5, todas las parejitas se ponen acá. Ese es el gráfico. Entonces vean que no es un dibujo, es un conjunto. Eso es el gráfico. Y en este concepto de acá también vamos a hablar de gráfico y gráfica. Gráfico y gráfica. Cuando lleguemos a funciones vamos a hablar de gráfica. Y la gráfica es la representación de aquellas que ustedes hacían en el colegio. Esa es la gráfica. Pero el gráfico es el conjunto de los pares ordenados. Así que se los digo, y probablemente se los voy a decir varias veces en las horas que tengamos de contacto, pero es muy importante saber la relación. Luego, el de flechas es muy sencillo. El de flechas es como el más intuitivo que uno podría poner. Uno dice, bueno, aquí tengo el conjunto A, por aquí vuelvo a tener, por aquí tengo el conjunto B, por ejemplo. Entonces resulta que y se relacionan, entonces pongo una flechita. Y por acá tengo y también se relacionan, bueno, pongo otra flechita. Ese es un diagrama de flechas. ¿Okay? ¿Cuál es el problema de ese tipo de diagramas?
Yo creo que lo he mencionado en los videos, o ustedes lo pueden adivinar. ¿Cuál creen ustedes que sea el problema de usar ese diagrama? Creo, profe, que usted había dicho, no sé si se aplica solo, o sea, creo que era lo que se aplicaba para todos los dibujos, que entre menos, más, Ajá, exactamente. si hace Es, mucho, claro, si yo aquí ya, por ejemplo, no tengo 2, sino tengo 500, ¿verdad? En el conjunto A y 300 en el conjunto B, yo puedo hacer ese diagrama perfectamente, pero de que sea útil y que sea fácil de hacer, hay una gran diferencia, ¿verdad? Eso ya no deja de ser útil. De hecho, ya probablemente la maraña de flechas al final no le permite a uno de golpe, ¿verdad?, sacar ninguna conclusión, que es la parte importante, ¿verdad? Es importante que uno pueda ver el dibujito y dice, ah, mira tal cosa, ¿verdad? Pero si ya tiene demasiados, cuando son 5 elementos aquí y 5 elementos acá, perfecto, úselo. Pero si aquí ya hay 10 y aquí hay 20, no, ya se vuelve muy pesado, ¿ok? Entonces, o por ejemplo, cuando son, aunque sean 5 elementos aquí y 5 elementos acá, y hay demasiadas flechas, ya ahí también empieza a molestar. Luego está el de matrices, no sé si tuvieron chance de verlo en los videos. El de matrices, lo que uno hace es, hace una tabla como la que hace en Excel. Hace una tabla como la que hace en Excel. Aquí en el conjunto A, en esta columna, pone los elementos del conjunto de partida. Por ejemplo, digamos que sean la X, la Y. ¿Ok? Y aquí en esta otra tabla pone, perdón, en esta fila pone los elementos del conjunto de llegada. Digamos que los elementos del conjunto de llegada sean el 1, el 3 y el 8. ¿Ok? Entonces, uno dice, bueno, ¿y quién con quién se relaciona? Y a uno se lo tienen que decir. Por ejemplo, le dan los padres, le dice, mire, la X está relacionada con el 1 y la Y está relacionada perdón, la X con el 3 y la Y con el 1. ¿Okay? Eso es todo, son dos pares. Entonces se pone X con 3, ponen uno acá, Y con 1, ponen uno acá. Entonces, 1 significa que se relacione y 0 significa que no se relaciona. Entonces aquí trabajamos con esa matriz 0, 1, 0, 1, 0, 0. Esta es la matriz de la relación. Aquí pongo elementos del conjunto de partida, aquí con elementos del conjunto de llegada. Generalmente estas letritas que estoy poniendo, pero ustedes no están viendo, ni tampoco me dicen nada. Aquí esta matriz es la matriz que se usa. Yo a veces le pongo las letritas aquí arriba y a un lado para que quede más claro, pero generalmente en el libro, en los ejercicios, se usa una matriz que no se indica cuáles son los elementos del conjunto de llegada y elementos del conjunto de partida. Es la misma información. Y de hecho, para los exámenes, si ustedes me lo hacen de esta manera, yo lo veo con buenos ojos. A mí no me parece mal, porque me parece inclusive más claro esto que esto otro. Y a veces ayuda muchísimo a no cometer ciertos errores. Entonces, esta es la otra representación, grafos y, matrices. Entonces, esas tres, digamos, gráfico, flechas y matrices, son de las que más se usan. Luego tenemos los grafos, pero los grafos, al igual que los organigramas, tienen una limitante. Los grafos solamente sirven para cuando el conjunto cuando la relación va de un conjunto en sí misma, que justamente para este caso de acá. Entonces, los grafos son solamente de un conjunto en sí mismo. Y la idea es que en un grafo, pues uno pone los elementos. Aquí, digamos que son 4 elementos. Ponemos por aquí uno, por aquí otro y por acá otro. ¿Okay? Entonces aquí digamos que está, yo a veces me gusta ponerlo más bien como unos circulitos con letras. Entonces aquí digamos que los elementos en cuestión sean el 1, el 3, el 4 y el 5. ¿Okay? 1, 3, 4, 5. Y me dice, mire, hay una relación de 1 a 1. Bueno, de 1 a 3. Entonces pongo, bueno, va de 1 a 3.
El par 1,3 sería esto de acá. Voy a hacerlo un poquito más grande porque me quedaron muy chiquitillos. Yo creo que ustedes no están viendo ahí porque la resolución también es importante. 1, 3, 5 y 8. Eso se me ocurrió ahora. Puede ser los elementos que usted quiera. Entonces hay una relación de 1 a 3. Pone esta flechita de acá. Hay una relación de 3 consigo mismo. 3 consigo mismo. Entonces sale esto. Que es lo que yo llamo un colochito. Un colochito. De 8 a 5 hay esa relación de 8 a 5, lo ponemos en esta dirección. Mira, hay una relación también de 5 a 8, entonces yo a veces le pongo doble flechita. De nuevo, podría poner dos flechas diferentes, pero ¿cuál es la idea de la parte visual? No, que no sea demasiado pesada. Entonces, inclusive alguna gente, en lugar de poner todavía más simple, cuando hay doble flecha, no le pone nada, lo pone de línea de un nodo a otro, y eso significa que hay camino entre ambos lados. Y ustedes cuando ya ven los grafos se dan cuenta de que esa vaina tiene muchísimas aplicaciones y de hecho hay cursos donde solamente se estudian grafos. Se pueden llevar más adelante, y estoy hablando de cursos de computación, un curso que se llama teoría de grafos, y por ejemplo todo lo que tiene que ver con recorridos como lo que hace Waze. Todo lo que hace Waze está basado en esta teoría de grafos. ¿Okay? Cómo voy de un punto 1 a un punto 8 en la menor cantidad de tiempo. Entonces es un tema fascinante, ¿verdad? Porque igual que yo aquí puse 4 elementos, podría poner 5000. Entonces del nodo, estos se llaman nodos, estos circulitos, del nodo 1 al nodo 423, primero que todo tiene que haber camino. Entonces, ¿cómo se llama cuál es dónde hay camino? Y además, si hay varios caminos para llegar, ¿cuál es el más corto? Entonces, todo eso tiene que ver muchísimo con teoría de grafos. Bueno, entonces, esta es otra representación solamente cuando tenemos que la relación va de un conjunto en sí mismo. Eso es los grafos. Los organigramas los vamos a ver, eso se verá un poco después, pero básicamente es cuando uno sabe que tiene como una especie de árbol y usted sabe, por ejemplo, que ese elemento de acá se relaciona con ese elemento de acá, entonces lo ponemos así, y ese elemento de acá se relaciona con este otro de acá y lo ponemos acá, y si este se relaciona con este otro y con este otro, entonces tenemos que este se relaciona con que este se relaciona con y que este se va a relacionar con todos los que están para arriba en el árbol, digamos. Este se va a relacionar con si este tuviera hijos también, digamos, bueno, acá, este se relaciona con y con y este con ese también, porque va de aquí, acá, acá. Entonces, este es un organigrama, pero eso solamente se puede aplicar cuando son relaciones de orden, que es una cosa que se ve casi al final del capítulo. Entonces, los árboles eran recursivos, ¿verdad? Eran los algoritmos recursivos. Sí, cuando uno tiene que, por ejemplo, programar el recorrido en árboles, ¿verdad? Así se llama. Yo quiero visitar todo el árbol. Entonces, hay varios algoritmos. Generalmente se programan de manera recursiva, como usted lo dice. Para los que no han oído hablar de la palabra recursividad, eso lo vamos a ver al final del curso. Pero tiene que ver con eso. Entonces, a veces, por ejemplo, hay lo que llamamos búsquedas a lo ancho. Hay búsquedas en profundidad. Y eso, por ejemplo, cuando la gente planea un juego, o como por ejemplo en el ajedrez. En el ajedrez, se puede crear, tal vez más fácil que el ajedrez, el jueguito de las 4 líneas, de acá. ¿Cómo se llama esto? Se le llaman gato, ¿verdad? O tiene varios nombres. Tic-tac-toe. Tic-tac-toe en inglés, ¿no? Bueno, digamos que el nodo inicial es así vacío, pero luego la persona puede poner otro nodo que sea por acá, una X acá. De aquí podríamos, pero esa X la puede poner aquí o la puede poner, tiene 9 campos, entonces tendría 9 posibilidades y cada uno le va formando un árbol. Aquí hacer la búsqueda en este grafo es bastante sencillo, ¿no?
no hay tantísimos nodos. Pero en ajedrez, el número de posibilidades, si no me falla la memoria, es más grande que el número de estrellas visibles en el firmamento, para que ustedes se hagan una idea, ¿verdad? Entonces, ya aquí hacer la búsqueda exhaustiva de todos los nodos resulta pesadísimo. Y lo que se hace generalmente son lo que llamamos heurísticas. Y es como cuando uno dice, mira, aquí el bosque es muy amplio, pero ya hemos descubierto que si nos vamos por este trillito por acá, por aquel caminito por allá, y cuando uno se topa con una catarata, tal cosa, entonces ahí eso funciona. Entonces no tiene una solución, pero tiene forma de entrarle al problema. Así que esta sería una... generalmente en ajedrez se usarían las heurísticas. Bueno, ya me desvío un poco de lo que quería contarles, pero eso también es interesante. Entonces, para que vean que el tema de grafos, realmente para ustedes, la gente de computación, eso va a resultar realmente interesante y para algunos de ustedes apasionante. ¿Okay? Yo sé que ustedes probablemente se apasionan por ver algunas cosas en Netflix o en algún jueguillo por ahí o alguna película, pero también hay que ir como estudiantes y como futuros profesionales desarrollando pasiones por cuestiones académicas. Y no es una cuestión de así como de me gusta torturarme a mí mismo, no, es que realmente esa es la forma de enamorarse de la profesión, desarrollar pasión por algunas áreas y decir, bueno, esto me gusta a mí. Y si ustedes, por ejemplo, son buenos en grafos, eventualmente, pues no se sorprendan si son muy bien cotizados, porque la gente que es buena en grafos puede entrar a problemas realmente complejos, ¿verdad? Vean, por ejemplo, el problema de este software que hizo Waze. ¿Quién no usa Waze en Costa Rica y en el mundo? Todo el mundo usa Waze. Inclusive creo que mucho más que Google Maps para lo que es ir de un lado para otro. Y está basado en mucha parte en grafos. Entonces, y otra cosa que les digo también como futuros profesionales es, traten de encontrar una área que a ustedes les guste y en la que ustedes sean muy buenos, ¿okay? Y ojalá entre más especializada el área, mejor cotizados son ustedes. O sea, si yo soy capaz de hacer las mismas tareas que hacen los 50 personas en una empresa, cuando llega el momento del recorte, despedirlo a usted o despedirle que está a la par le da igual. Pero cuando usted tiene un elemento diferenciador, ahí la cosa cambia, ¿verdad? Entonces es muy importante en ese sentido tener ese plus que a veces no se aprecia, pero que a la hora de los momentos de decisión, si este fulano, yo recuerdo que en la parte de análisis, en la parte de creación de aplicaciones, en la parte de aplicaciones de cierta dificultad, ese chavalo se la juega muy bien. Entonces vamos a dejar a este otro que generalmente anda quitando el tiro, ese mejor lo recortamos. Entonces, eso pasa, ¿no? Desafortunadamente eso pasa. Bueno, entonces tenemos este tipo de representaciones. Y, por ejemplo, cuando hablábamos de grafos, notamos que cuando un elemento se relaciona consigo mismo, ponemos un colochito. Por eso yo les digo a ustedes que las reflexivas, yo me imaginaba a una muchacha con un montón de colochitos viendo su reflejo en el espejo. Y así no se me olvida esto. ¿Okay? La reflexiva. La simétrica, la transitiva y la antisimétrica son propiedades condicionadas. Aquí lo puse antes, condicionadas. ¿Y qué significa eso? Es que se disparan si ocurre la situación, pero que no está obligado a que ocurran. Lo mismo que decía del paraguas. Si voy a la ciudad a hacer un mandado y no llovió, yo el paraguas no lo abro. ¿Okay? Estoy obligado, por decirlo en términos de esta cosa, estoy obligado a abrirlo si llueve, ¿verdad? Mi mamá me dijo, si llueve, ahora el paraguas y no se moja. Entonces, bueno, yo fui y vine y no llovió, no hay problema. Entonces, no es que todo el mundo acá, porque a veces la gente dice, esta simétrica es que X tiene que relacionarse con Y y Y tiene que relacionarse con X.
Tiene que darse las dos cosas. Y no es así, está mal dicho. Lo que dice ahí es que, si aquí tengo mi grafo, son, digamos, estos elementos. Entonces, simétrica significa que si alguien me dice que hay flecha de acá para acá, entonces tiene que haberla al revés. Es decir, solamente tolero caminos de doble vía. Profe, pero de aquí a acá no hay, no importa. No llovió, no abrió el paraguas. Pero en el momento que en el momento que llueve, usted tiene que decir, aquí tiene que ser para los dos lados. ¿Ok? Entonces puede ser que no vayan de acá y aún así sea simétrica. Entonces, la simetría no es que todo, no, es que sí, ¿verdad? Entonces aquí es, si X se relaciona con Y, entonces Y se relaciona con X. Para cada par X, Y del conjunto se cumple eso de manera condicionada. Este de acá es para todo, no tiene esta flechita, pero este de acá tiene esta flechita. Si esto se cumple, entonces esto se debe cumplir. Si esto se da, pero si esto se da, no hace falta que esto se cumpla. ¿Okay? Podría ser que sí, podría ser que no. ¿Okay? Pero no, de hecho tiene que ser, porque si esto se cumple también tiene que ser al revés. Entonces, esa es la simetría. Es decir, si me dicen a mí, este grafo que usted dibujó acá, este grafo es simétrico, y le digo, sí, es simétrico. Sí, pero mire, pero aquí acá no hay nada, no importa. Eso no echa a perder la simetría. ¿Ok? No echa a perder la simetría. Y yo también menciono ahí en los videos el concepto de presunción de inocencia, que lo mencionó. Me gusta eso porque la gente lo ve mucho en televisión, en los juicios, y la presunción de inocencia es, todo mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. ¿Okay? Y esa presunción en la vida real sucede que a veces la gente no es inocente y aún así no pasa nada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque por la ineptitud del abogado o del fiscal o de quien sea, no se logró encontrar la prueba. ¿Okay? Pero en matemáticas, si existe la posibilidad si hay una prueba, y hay un caso en que demuestra que es culpable, entonces va a ser culpable. Y no se vale que decir, es que se lo digo por esto, profe, es que yo no logré encontrar ningún caso de estos de que tuviera solo flechita para un lado. Bueno, y ese fue el problema suyo, pero sí había un caso aquí, y usted no vio, mire, de acá, usted no lo vio. ¿Verdad? Eso usted no lo vio y no se dio cuenta de que no es simétrica. Aquí estaba la prueba de que no es simétrica. Usted echó un vistazo, se fijó más o menos, no se fijó muy bien y ahí estaba. Esa es la prueba. Entonces, es simétrica mientras yo no encuentre un caso que lo eche a perder. Esa es la forma de hacerlo. Y generalmente para manejar todas esas propiedades hay dos formas que a veces una puede ser más fácil que la otra, pero generalmente si no son muchos elementos, hagan dibujitos, yo creo que es la más fácil. Si son ya más de 5 o 6, mejor con una matriz. Porque por ejemplo, en matrices, ¿alguien se acuerda cuál es la cualidad que tiene que tener la matriz para que sea simétrica? Primero que todo, las matrices en los grafos, aquí tengo una matriz rectangular, vean que esto es 2 filas, 3 columnas, es rectangular, no es un cuadrado, no es 3×3, no es 4×4. Pero en los grafos la matriz tiene que ser necesariamente cuadrada, porque el conjunto va por ejemplo, de ustedes en ustedes. Ustedes son 20, creo. De 20 en 20. Tiene que ser cuadrada. ¿Okay? Entonces, cuando la matriz, cuando yo paso el problema matriz, una matriz cuadrada,
¿Qué debería yo encontrarme para ver que es reflexiva? ¿O qué debo encontrarme? ¿Alguien se acuerda? Para ver que una relación es reflexiva usando matrices, ¿en qué me fijo? Me tengo que fijar en la diagonal. En la diagonal. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, está el elemento 1 y aquí también está el elemento 1. Recuerden que el conjunto va de él en sí mismo. Entonces, aquí está el elemento 1 y el elemento 1, aquí tiene que haber un 1. Si aquí está el elemento X y aquí está el elemento X, aquí también tiene que haber un 1, porque él tiene que relacionarse consigo mismo. Entonces, toda esta matriz va a tener que tener elementos 1. Si yo me fijo en la matriz y, no veo que todos los elementos son 1, digo, ok, es simétrica. Es lo mismo que fijarse acá y verificar que todo el mundo tiene colochitos. Para que sea, perdón, es simétrica, no reflexiva. Es reflexiva. Para que sea reflexiva, tiene que ser, yo creo que antes lo estaba diciendo mal, me corrijo si antes lo dije mal. Para que sea reflexiva, aquí tienen que haber puros unos. Puros unos. Es una forma mítica de decirlo, digamos que únicamente unos. A veces uno dice puros para querer decir únicamente. ¿Okay? Tiene que haber únicamente unos. Si aquí hay un 0 en algún lado, significa que aquí me faltó este. Me faltó este. Entonces, si me dicen, redefínala para que sea reflexiva. Ahí está, ahora sí es reflexiva. Ah, no, mire, aquí le faltó otro. Ah, no, aquí está el colochito. Todo el mundo con colocho, tiene colocho, tiene colocho, tiene colocho, tiene colocho, tiene colocho, es reflexiva. Y si lo veo aquí, 1, 1, 1, 1, 1, 1, solo unos. Entonces es reflexiva. Ok. Ahora, la propiedad de simetría, que decía el compañero, para que sea simétrica, tiene que ser que cada vez que haya camino de ida entre X y Y, tiene que haber camino de vuelta entre Y y X. ¿Okay? Esa es la condición. ¿Okay? No estamos obligados a que llueva. No estamos obligados, pero si llueve yo abro el paraguas. Entonces aquí, si hay camino, si me dicen, mire, en esa relación que tiene por ahí, que es simétrica, necesitamos que agregue una lista más, o agregue aristas más, entonces, pero que siga siendo simétrica. Ah, bueno, para que siga siendo simétrica, agrego esta, y tengo que agregar la de... Si solamente es un camino, tenemos ese problema. Ahora, en caminos, esto de acá, cuando ustedes piensan que este es el pueblo A, pueblo B, pueblo C, pueblo D, pues esas cosas tienen como más sentido, ¿verdad? Uno dice, ah, bueno, puedo ir de aquí para acá, de aquí para acá, Ah, bueno, por cierto, esta no era simétrica porque le faltaba este de acá, que me faltaba ese para que fuera simétrica. Entonces, simétrica significa esto, pero si tengo por acá un nodo solito y le pongo un colochillo, aún así sigue siendo simétrica. Porque no, aunque está aislado, no echa a perder de que tiene camino, que solamente tiene camino de ida. ¿Okay? Solamente digamos una flecha que no tenga doble dirección me echa a perder la simetría. Y en matrices, para ver la simetría también es sencillo. ¿En qué hay que fijarse? Usted aquí dice, por ejemplo, en la matriz se fija y tiene que ser que esta fila de acá, la fila 1, sea lo mismo que la columna 1. ¿Eso cómo es, profe? Sí. Si, por ejemplo, si la fila 1 es 1, 1, 0, la columna 1 tiene que ser 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Y la fila 2, si la fila 2 es 1, 1, 1, la columna 2 tiene que ser 1, 1, 1. ¿Okay? Esa es la idea de simetría, que en filas y en columnas sea lo mismo. Y aquí puede ser lo que usted quiera. O sea, aquí, digamos, esta sería simétrica, esta matriz sería
simétrica, pero no es reflexiva, porque ven que aquí en ese elemento puse un 0 en la diagonal, entonces esa no es reflexiva. Ese es el concepto de simetría. Luego está el concepto de transitividad, que también es un concepto condicionado, un poco más complicado, pero también es condicionado, que dice que si tengo la siguiente situación, esta es la propiedad que más lata le da a ustedes, la que les da más problemillas, lo sé por experiencia. Y la propiedad de transitividad dice lo siguiente, dice que si tenemos, se pone así, para todo triplete x, y, z, tal que x se relaciona con y se relaciona con z, entonces x tiene que relacionarse con z. Vean que es condicionada también, igual que esta. O sea, si esto se da, si llueve, entonces esto. ¿Okay? Pero no estamos obligados a que esto se dé. ¿Y eso qué significa en la práctica? Bueno, eso es, aquí voy a hacer mi dibujito un poquito más sencillo para explicarlo. Lo que dice es que usted tiene ahí un grafo, y cualquier grafo que usted quiera. Voy a poner acá varios elementos del grafo. ¿Okay? Entonces, lo que dice es, el grafo aquí yo pongo una parte, pero supónganse que son 500 nodos. 500, yo aquí estoy poniendo uno. Entonces tengo que verificar, tengo que hacer como una verificación, yo le llamo a veces triangular. ¿Y cómo es eso de triangular? Sí, que si puedo ir de aquí a acá con una flecha, y puedo ir de aquí a acá con una flecha, debería poder ir, para que sea transitiva, debería poder ir en forma directa. Es decir, si puedo ir de aquí hasta acá haciendo escala, tengo que poderlo hacer en forma directa. Pues entonces nada más verifico esos tres. No es más complicado que eso. Tienen que verificarlo para todos los triángulos que usted pueda formar. Entonces pueden ser estos tres de acá, estos tres de acá, estos tres de acá, estos tres de acá. Entonces, por eso ahí es donde se complica el asunto. Y generalmente, cuando uno le pone un ejercicio de verifique que es transitiva, generalmente lo más sencillo, el ejercicio es más sencillo cuando en realidad uno dice, ay mira, aquí me encontré un caso, por ejemplo estos dos, aquí va de aquí a acá, aquí va de aquí a acá. Este caso de acá ya me echa a perder la transitividad. ¿Por qué? Porque puedo ir de este elemento a este elemento y de este a este. Puedo ir de aquí a acá haciendo escala en este. Pero no hay uno directo, no hay directo. Entonces no es transitiva. ¿Okay? Entonces ese es el problema de la transitividad. Esta es la propiedad, digamos, insisto, en la que ustedes generalmente tienen más dificultad. Y para eso, para ver la transitividad, cuando son casos muy sencillos, digamos que menos de 5 nodos, uno se la puede jugar con el dibujillo. Pero cuando ya es más que 5 nodos, de hecho más que 4, 5 ya es grandecillo. ¿Okay? En lugar de usar el grafo, vamos a usar la matriz. Y en matriz usamos lo que se llama el producto booleano. El producto booleano de dos matrices. Y desigualdades booleanas, que es un tema que ustedes tienen que estudiar para la próxima semana. Pero déjenme ver, sí, creo que está para otra semana o estaba para esta semana, no me acuerdo. Pero básicamente lo que uno tiene que verificar, rápidamente les cuento, es que si M es la matriz, de la relación, entonces al hacer el producto booleano entre M y él mismo, eso tiene que darme menor o igual que M. Esa es la condición, ¿okay? Para probar transitividad. ¿Okay? Cuando hay muchos nodos, usamos esto.
Y para que se entienda eso tenemos que hablar de producto booleano. Se los voy a dejar como tarea para que estudien lo del producto booleano y la próxima clase yo les hago un ejemplito. Pero les cuento de una vez la cuestión del producto booleano, pero la cuestión de transitividad. Generalmente la estrategia es la siguiente. A mí me dicen un problema, determine. Cuando a mí me dicen un ejercicio, determine, me dice, lo que me está diciendo es, podría ser que sí, podría ser que no. ¿Ok? Las dos cosas, entonces ahí me ponen ahí a pensar. Porque no es lo mismo que me digan, demuestre que es simétrica, perdón, demuestre que es transitiva. Ah, entonces yo ya tengo que ir a lo seguro, ya sé que es transitiva. Lo que tengo que hacer ahora es ver cómo demuestro eso. Pero a veces me dicen, determine si es transitiva. Ah, y ahí me la ponen fea, ¿verdad? Porque entonces podría ser que sí, podría ser que no. Cuando a mí me dicen determina, entonces yo lo primero que hago es tratar de encontrar casos como este. Si yo logro hacer el grafo y decir, ah, mira, tengo ese problema, porque puedo ir haciendo escala, pero no puedo ir en forma directa. Entonces ya, no es transitiva mi respuesta. ¿Y por qué? Ah, bueno, porque vea, puedo ir de el nodo 6 al nodo 8 y el nodo 8 al nodo 10, pero no puedo ir del nodo 6 al nodo 10 en forma directa. Entonces ese sería mi contraejemplo. ¿Okay? Ahí está la prueba de que no es inocente. Ahí está la prueba de que no es transitiva. ¿Okay? Pero cuando yo digo, mira, ya busqué a ver si había alguna cuestión, alguna prueba de que no es transitiva y no encontré ninguna. Ah, entonces quiere decir que a lo mejor sí es transitiva. Y ustedes se dicen ahora, ¿y cómo diantres voy a demostrar ahora que sí es transitiva? Esta es la mejor forma, la forma más sencilla, que es haciendo el producto booleano de una matriz consigo mismo. Para eso, por favor, sí se los voy a dejar muy encarecidamente que estudien la parte de producto booleano. Y en la próxima clase continuamos o hacemos un ejemplo de este. Ok, me faltó hablar un poquito sobre la antisimetría y la total. Estas propiedades, casi todas, la forma más sencilla de manejarlas es usando las matrices. Entonces, les voy a contar ahorita de la antisimétrica y la total para que cerrar, digamos, esta explicación. Pero los ejemplos concretos mejor véanlos en los videos que están por ahí y el lunes hacemos algún caso sobre eso. Les cuento de la antisimetría. La antisimetría lo que dice es, primero que todo, antisimétrico no es el antónimo de simétrico en este contexto. ¿Verdad? Uno dice, es que si no es simétrica entonces es antisimétrica. No, no son antónimos. No es lo contrario. Tal vez la palabra, queríamos haber puesto aquí una definición diferente. Pero... Entonces, ¿qué significa antisimétrico? Lo que significa antisimétrico es, tiene usted un grafo, cualquiera que sea, para que sea antisimétrica, solamente se permiten caminos de ida, nada más. Aquí. Si hay un camino, tiene que ser de ida. Aquí quiero otro camino, sí, póngalo con tranquilidad. Solo de ida. Aquí, sí, póngalo acá. Y de este a este, no, ya no. Porque solamente se valen caminos de ida, nada más. Eso es antisimétrica. Profe, y un colochito, los colochitos sí están permitidos. ¿Okay? Los colochitos sí están permitidos. Aquí puede poner un colochito. No tiene que haber en todo lado. Pero si usted quiere ponerlo está bien. Digamos, los únicos caminos de ida y vuelta que se permiten porque serían los colochos. Los únicos caminos de ida y vuelta. Eso significa que si X se relaciona, ¿verdad? Otra vez, para todo XY, si X se relaciona con Y y Y se relaciona con X, entonces tiene que ser los mismos. Si hay camino de ida y camino de vuelta, tiene que ser un colocho. Es el único caso que aguantamos en antisimetría. Si hay camino de ida, de X a Y, aquí el X y el Y en ese caso tiene que ser lo mismo. Si hay camino de X a Y y Y a X es porque se trata de un colocho. No hay más.
Esa es la relación antisimétrica. Entonces, antisimétrica significa básicamente solo toleramos caminos de ida y colochos. Y no tiene que ser colochos en todo lado, no. Si quiere poner un colocho está bien, no hay problema. Pero podría ser que no tenga ningún colocho. Y caminos solamente de ida. Y no está obligado tampoco a que hayan caminos en todos lados, ¿no? Tampoco está obligado. Desde que me quedo aquí soltito, está perfecto, no hay ningún problema, sigue siendo antisimétrica. ¿Okay? ¿Qué echa a perder la simetría? Que usted me diga, bueno, voy a agregar esta flecha para acá y esta flecha para acá. Entonces ya no es antisimétrica porque tengo camino de ida y vuelta. ¿Okay? ¿Cómo la hago antisimétrica? Bueno, póngalo así, si quiere. Esa sigue siendo antisimétrica, es un camino solamente de ida. Y si a este le pongo un colochito, no hay ningún problema, póngale colochito. ¿Okay? Esa sigue siendo antisimétrica. Finalmente, la relación total, vean que la palabra lo dice, es como totalmente conectado. Eso es lo que se refiere. ¿Y qué quiere decir eso? Yo tengo aquí un grafo. Un montón de nodos. ¿Qué significa total? Entre cualquier par de nodos, tiene que haber una flecha. ¿Cuál flecha? Puede ser para allá o puede ser al revés. ¿Okay? Entonces, para que sea total, tiene que ser que yo pueda viajar entre dos nodos en alguna dirección. Así como está ya no es total, pero por ejemplo, si te puede viajar si puede viajar de este para acá, si puede viajar de este para acá, entonces tiene que ser, vean que obliga a que haya muchas flechas, porque ese tiene que estar conectado con todo el mundo, en una dirección u otra, y con todo el mundo, en una dirección u otra, y con todo el mundo, y se me hace ahí como una estrellita, por cierto, tiene que hacerse de acá, por acá, bueno, tal vez también para acá, para que se vea más lo de la estrellita, puede ser para y así. Entonces, ahí me faltaron, pero tiene que ser que entre cada par de nodos haya una flecha en alguna dirección. No tiene que ser no tiene que ser en solamente una dirección. Y en general, casi todos los ejercicios que uno le dicen, demuestra que es total, no, así que no, porque cuesta mucho que esté tan pegada, ¿verdad? O sea, que cada par de nodos tenga una flechita. En casi todos los ejercicios que usted ve son muy escasos. Así que digamos que la respuesta, digamos si uno quisiera batear, cosa que no recomiendo, ¿verdad? Pero me dicen es total, no. Casi que es la respuesta automática. Y probablemente en una buena mayor parte de los casos va a pegarlo. Pero por supuesto que la forma correcta es verificar que efectivamente hay un par de nodos en los que no hay comunicación en ninguna dirección. Entonces eso echaría a perder la relación total. Bueno chicos, quedamos aquí. Hoy me extendí un poquito más de la cuenta, pero creo que valió la pena. Muchísimas gracias, profe. Bueno, okay. Nos vemos a las 9 para los que tienen consulta. Recuerden que siempre en consulta, si por B, si me ha olvidado extender la sesión en Zoom, me mandan ahí un Telegram rapidito, yo me conecto y lo vemos. ¿Vale? Y ya están los resultados del examen, parcial 3, ayer les mandé el Telegram para que lo vieran. Igual los reclamos pueden hacerlo en horas de consulta. Y tienen una semana, puede ser hoy o podría ser inclusive el próximo lunes. Entonces piénsenlo bien y me lo dicen. Hoy no tenemos entrevistados, así que vamos a dejar las entrevistas para el próximo lunes. ¿Okay? Nos vemos si Dios quiere el lunes. Hasta luego. Bueno, bye.